Buenas noches, muchas gracias a los que se conectaron, a las y los que se conectaron. Vamos a hablar de un tema que hace mucho que queríamos hablar y que creo que es uno de los momentos más importantes para hablarlo, que es un tema que nos toca en este momento de muchas maneras, que es la perspectiva de género dentro y fuera de la pantalla. Tenemos mujeres increíblemente talentosas y poderosas en estos temas que nos van a hablar de ello. Quisiera cederle la palabra a nuestra moderadora, que es Tatiana Maillard, que es periodista, fundadora de la revista MX, actualmente reportera del programa de Me Canso Ganso en el Canal 22 y enlace de prensa en el Complejo Cultural Los Pinos. Pues nada más reiterar que nosotros desde el IMCINE estamos muy contentas, porque somos casi todas mujeres, de poder hablar de este tema y poder avanzar más en qué cosas podemos hacer al respecto. Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo y por su conocimiento para esta charla. Y gracias, Tatiana, ya me voy a desaparecer y ahora sí sigan, perdón por la interrupción. Muchísimas gracias, Fernanda. Yo quisiera iniciar dando mi agradecimiento al IMCINE por convocarnos a esta mesa. Me gustaría iniciar con la presentación de las invitadas que nos acompañan esta noche y con las que vamos a platicar. Empiezo con Alejandra Márquez Abella, guionista y directora mexicana. Su ópera prima, Semana Santa, tuvo su premiere en la sección Discovery del Festival Internacional de Cine de Toronto y después visitó diversos festivales como Karlovy Vary en República Checa y South by Southwest en Austin. Las Niñas Bien, su segundo largometraje, estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en el prestigioso programa Platform y obtuvo 14 nominaciones y 4 premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Ha escrito para varias series de televisión y recientemente para un show de HBO por anunciarse. Fue seleccionada por la revista Variety como uno de los 10 directores que deben de verse en 2019 y actualmente dirige televisión, escribe y prepara su tercer largometraje de ficción. También nos acompaña Magali Olvera. Ella es editora y crítica cinematográfica. Desde 2017 es la editora de Ambulante, el festival donde también forma parte, y en este festival ella también formó parte del Comité Juvenil de Programación. Fue ganadora del 8º concurso de crítica cinematográfica Alfonso Reyes Fósforo de FICUNAM y fue finalista del 2º concurso de crítica cinematográfica del Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Ha publicado en medios como Icónica, Correspondencias, Cine Garage, Código y Tierra Adentro, entre otros, además de que ha colaborado en festivales como DocsMX y FICUNAM. Y nos acompaña también Mariana Félix. Ella estudió Diseño y Comunicación Visual en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM. Desde que cursaba la carrera comenzó a trabajar como asistente de edición hasta ser editora y a partir de ahí se ha desarrollado dentro del medio audiovisual. Ha editado largometrajes y cortometrajes seleccionados en el Festival Internacional de la Ciudad de México, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y en festivales internacionales como el de Cine Independiente de Nueva York y el Festival de Cine de Turín. Desde 2011 se ha enfocado en el ámbito de la producción de cine, publicidad y series de televisión. Ha sido productora asociada y co-guionista de capítulos especiales, documentales de la serie Esta que te conocí, productora asociada de El César, productora del largometraje que está en etapa de postproducción Cantar el Amor, de Raúl Fuentes, y en el último año se ha desempeñado como productora ejecutiva en publicidad. También forma parte de la iniciativa Ya es Hora, de la que hablaremos en un momento. Yo les agradezco a todos ustedes acompañarnos y me gustaría, antes de entrar en el tema, poder hacer como un pequeño recuento de lo que ha ocurrido en los últimos años en esta cuestión de hacer visible las diferencias que existen en las desigualdades de género, no solamente eso, la violencia sexual, el acoso, la falta de oportunidades laborales, esta presión que también se ejerce hacia las mujeres en el ámbito laboral y que tiene muchísimo que ver con asuntos de poder, asuntos de abuso y asuntos de violencia. Me gustaría recordar que, bueno, todos recordaremos que hace un año inició este movimiento en redes, principalmente el conocido Me Too mexicano, que empezó primero desde la parte de los escritores y posteriormente se visibilizó que esto ocurría en todos los ámbitos, uno de ellos también el cine, y bueno, esto genera una respuesta también de las mujeres dentro de la industria que se organizan y que generan este movimiento que es también llamado Ya es Hora. Y bueno, previo a esto hemos visto que
todo este movimiento no viene únicamente de lo que ha pasado de un año a la fecha, sino que tiene ya un rato generándose. Yo puedo recordar, por ejemplo, las manifestaciones que se hicieron del 24 de abril en 2016, disculpen. Y previo a esto, existe ya un hartazgo, un ya basta, un tiene que cambiar las cosas. Pareciera que ya el año pasado pues fue la explosión, pero no se puede olvidar que existe ya un trabajo y un movimiento detrás. Y para abrir conversación, específicamente hablando de la parte de la industria cinematográfica, me gustaría hablar un poco del movimiento Yesora. Y me gustaría preguntarles de entrada, a un año de todo este movimiento que tiene que ver con el Me Too, con la visibilidad de estas denuncias en redes y de la organización en Yesora, ¿cuál es el balance que ustedes hacen? ¿Qué cambios se han conseguido? Y también preguntarles si existe un genuino interés en la industria por erradicar la violencia de género o los estereotipos o la desigualdad laboral. Si gustan, empezamos contigo, Alejandra. Muchas gracias. Gracias por invitarnos a esta charla. Estoy muy emocionada de poder venir a hablar de estos temas que siempre hace falta espacio y tiempo, así que encantada de compartir con mis compañeras esta noche. Pues yo creo que Yesora inició como una especie de respuesta, como de búsqueda de colectividad a lo que estaba pasando, que era esta explosión como de un volcán, que fue el Me Too, que era una cosa que no se podía detener y que necesitaba suceder, ¿no? Como que se entiende solo así, sin mucha, pues como corrección, ¿no? Había que liberar esa energía y eso sucedió. Y Yesora siento que fue como un espacio de convivencia y de pensamiento y de conversación y de abrazo que generamos entre muchas mujeres que de pronto pues algo se nos movió con esta explosión y decidimos pues ir a platicar, ¿no? Básicamente a tratar de entender qué es lo que estaba pasando, cómo podía cambiar el mundo, cómo había sido el mundo antes. Y a partir de un poco estas ideas caóticas, empezamos a tener distintas conversaciones que derivaron en muchos intentos de organizarnos, fallidos algunos, no tan fallidos otros, y en, pues básicamente un par de proyectos muy sólidos, que creo que podemos decir eso ahora. Digo, voy a dejar ahorita que Mariana complete lo que estoy diciendo, pero siento que nos fuimos en dos líneas de trabajo muy concretas, que era una era básicamente desarrollar protocolos que erradicaran el espacio de violencia constante que estaba claro que estaban siendo nuestros sets y nuestras oficinas de producción y nuestros espacios en general. Y por otro lado, pues un poco pensar en cómo estábamos no solo consumiendo, sino perpetuando algunas narrativas que se nos habían un poco pues enseñado así de siempre, como que desde la educación visual, desde la educación sentimental que ha sido el cine para todas, y crear un poco espacios de reflexión donde pudiéramos cuestionar estas cosas y pensar desde la posición como de cineastas, hasta de críticas, hasta de productoras, cualquiera que sea la posición que tenemos cada quien en la industria, pues ver como un poco cuál era nuestro rol y cómo podíamos modificar estas cosas. Pero me gustaría que Mariana... Por favor, Mariana. Complete. No, pues esta idea de donde nace Yesora que fue, sí, como una especie de urgencia que hubo como en ese momento post-Me Too mexicano, donde como que sentíamos urgencia, como que había una inercia de todo lo que comentaste que venía también sucediendo desde bastante antes, como que había mucha rabia y confusión y caos. Entonces creo que hubo un encuentro ahí entre nosotras que nos hizo confrontarnos con nosotras mismas y entre nosotras, ¿no? Que eso nos tomó un proceso, y se me hace padre decir que Yesora también es un proceso, ¿no? Que todas nos encontramos como en distintos puntos de nuestras reflexiones y dentro de nuestro conocimiento también como mujeres y como mujeres que participamos de esta sociedad y específicamente de la industria, y que pues no somos del todo especialistas en muchas cosas, sino que
queremos siempre como estar en constante conocimiento, reflexión y cuestionamiento, y que al final pues somos profesionales de esta industria buscando mejorar las circunstancias para nosotras y mejores condiciones para tener más equilibrio en nuestras oportunidades y en nuestro crecimiento en la industria. Entonces, pues como el balance del avance que ha sucedido desde que nos encontramos y post-Me Too, pues en general siento que la conversación como que ha ido avanzando pianito. De pronto, como dice Ale, nos falta tiempo para estas conversaciones siempre, porque nos encontramos de forma como circular teniendo conversaciones de pronto más superficiales que otras y parece que hay conceptos que necesitamos volver a hablar como desde el punto uno. Entonces estas conversaciones son valiosísimas y pues creo que estamos encantadas también aquí de platicar, de escucharnos, de que lo que experimentamos lo podamos como platicar y hasta el momento pues tenemos 2 proyectos uno donde yo soy más parte que Ale y otro donde Ale es más parte que yo. Entonces, el que me toca a mí, digamos, ha sido el desarrollo de los protocolos para la prevención y atención al acoso y hostigamiento laboral. Y otro proyecto que pues está también nuevo y que está ahí, que se lanzó en esta pandemia, es el podcast, que ahí pues le pertenece más al equipo que conforma la creación de narrativas como es Alejandra. Magali, por favor, me gustaría también escuchar tu visión de toda la organización que se ha dado, no solamente desde hace un año, tiene quizá un poco más, son temas que de una u otra manera han permeado nuestras vidas, que ha hecho que nos organicemos. Y por un lado sí me gustaría conocer tu experiencia, pero por el otro también me gustaría preguntarte si consideras, y también si alguna de ustedes quiere agregar algo, bienvenida, ¿existe verdaderamente un interés dentro de la industria donde estamos juntos, hombres y mujeres? ¿Existe de verdad un genuino interés por erradicar estas prácticas de violencia de género, de desigualdad, de acoso, de hacer sentir incómoda, en fin? ¿Cuál es tu perspectiva? Pues creo que como consecuencia tanto de la explosión del Me Too como de todo el movimiento que han dado y el seguimiento que han dado, pues por ejemplo veo en las publicaciones que hay una exigencia importante por paridad de género de entrada, ¿no? Que creo que ya está pues bastante mal visto que una publicación tenga quizá más hombres que mujeres, ¿no? Entonces las revistas están preocupadas por mantener ese equilibrio. Es algo que he visto también en festivales, por ejemplo en el catálogo de FICUNAM, o sea, me consta que es algo que se ha estado buscando y creo que sí responde a una exigencia de todo este movimiento, ¿no? Que es visibilizar las voces de las mujeres. En ese sentido, sí creo, bueno, y también hay medios especializados y exclusivos como Girls at Films, ¿no? Que solamente publican textos de mujeres críticas, de preferencia sobre realizadoras mujeres y entrevistas exclusivas a mujeres, que creo que también son un síntoma de una necesidad de tener espacios para nosotras, ¿no? Y que me parece muy valioso en ese sentido. Lo único es que, aunque sí creo que existe un interés genuino de parte de festivales, publicaciones y demás por la inclusión, todavía creo que lo más importante y que tenemos que seguir exigiendo es que sea congruente con sus prácticas, ¿no? O sea, que no sea nada más como la cuota de género y después por debajo del agua, pues tener como abuso o tener acoso entre a lo mejor sus integrantes o no tener prácticas congruentes con eso. Creo que más que solo una cifra que puedas presentar públicamente, tiene que haber como un seguimiento y una constancia interna real, ¿no? Que es algo que no estoy segura de que ya suceda por completo. Perfecto. Hay otro tema que me gustaría también abordar y es la manera en cómo se ha representado a la mujer dentro del cine. Es una cosa que previamente nosotros ya habíamos comentado, ustedes también me lo habían comentado. No es casual la manera en cómo se ha representado a las mujeres en la historia del cine. Podemos ver cambios en los últimos años, pero viene toda una historia donde hay determinados moldes en los que se ajusta la figura de la mujer dentro del cine. Entonces, me gustaría conocer aquí, si la opinión de todas, ¿qué intenciones se identifican detrás de estos estereotipos que se han manejado en el cine? ¿Y cuáles son, por ejemplo, los ejemplos más marcados que recuerden?
y cuáles, por ejemplo, son, por el contrario, representaciones dentro del cine que muestren la diversidad y a mujeres que, vamos, dentro de sus características, pues se adapten a lo que es una mujer en la realidad. Si gustan, empezamos contigo, Mariana, por favor. Pues mencionabas como qué hay detrás de la intención de este tipo de representaciones en la pantalla. Y a ver, por ejemplo, yo hace poco le preguntaba a mis papás si ellos estaban conscientes de el vastísimo poder que ha tenido o influencia que ha tenido el cine y la televisión sobre la validación de estos roles de género y estereotipos de género, qué es el amor, cómo luce el romance, cómo se ve, ¿no? Una relación sexual, etcétera. Y la verdad es que hasta cierto punto creo que como este análisis o esta realización de este tipo de estereotipos narrativos, hasta cierto punto puede parecer generacional, ¿no? En la generalidad, pues, de la gente que no esté especializada en cine. Entonces, en el caso de esa conversación con mis papás, pues no lo tienen 100% claro, como que lo saben, pero tampoco lo han analizado mucho y creo que vaya, lo menciono porque es un ejemplo de pues la mayoría de la población, que no necesariamente hay una teoría de cine detrás y de la narrativa de género, etcétera. Entonces, eh, creo que analizar es cómo somos representadas las mujeres y nuestros roles en el cine es una actividad como que tenemos que hacer todo el tiempo y cada vez que estamos viendo algo y entender cómo nos afecta en nuestro comportamiento social cotidiano, ¿no? Magali, por favor. Pues a mí esta pregunta me emociona mucho porque justo hace poco estaba releyendo la autobiografía de Assata Shakur, que es una de las integrantes de las Black Panthers, que tiene toda una campaña de desprestigio por parte de Estados Unidos muy fuerte, en donde la tachan de terrorista y es de las personas más buscadas y demás, ¿no? Y ahí plantean un poco la cuestión de qué hay detrás de la representación de Assata como una amenaza, ¿no? Y bueno, obviamente ella es una mujer afroamericana que representa un peligro para la supremacía blanca y demás. Y me quedaba, después como que estaba pensando, bueno, ¿y la representación de la mujer a qué intereses responde? Porque seguro también tiene como una estrategia detrás, no es inocua, ¿no? Y bueno, se me ocurrieron algunas cosas que creo que ya se han teorizado bastante, pero que suenan muy perversas y a mí hasta me molestan, ¿no? De pensar cómo han podido como apropiarse así de mi imaginario y mis relaciones, pero creo que la idea de la mujer como la dadora y protectora de vida, la mujer que busca el amor romántico, la mujer que es sumisa, la mujer que es abnegada, ¿no? Le sirve mucho como al sistema para que no haya como una mujer que, como decir, que no sirva en ese sentido, que no sea útil para el Estado, en el sentido de que no funja como una persona que reproduce la vida, que la cuida y que no es necesariamente una mujer que decide no tener un hijo, ¿no? O una mujer que decide tener un aborto. Pues esas figuras lo incomodan mucho al Estado porque no va de acuerdo a sus valores y de alguna manera creo que también responden a que no sirven al capitalismo, ¿no? Porque quizá en esta idea de que la familia es el núcleo y el fin del capitalismo, pues la mujer tiene que tener esa labor y creo que debemos como trascender las muchas posibilidades de ser mujer, ¿no? Que no solo sea como esa imagen. Más otra cosita que creo que también es muy grave y muy común, que es el ideal de la belleza, ¿no? O sea, la mujer que tiene que ser bella de acuerdo al canon hegemónico, con cierta complexión, con cierto, no sé, fisionomía, lo que sea, y que eso sirve a una mercadotecnia importante que siempre nos va a estar vendiendo productos para una belleza que probablemente no acabamos de alcanzar, ¿no? Porque no existe. Entonces, eso. Alejandra, por favor, ¿cuál es tu... Sí, o sea, digo, estoy de acuerdo con mis compañeras totalmente. Creo también que el cine como tecnología fue desarrollado por un grupo muy reducido de hombres blancos que establecieron justamente el canon hegemónico y la mirada casi única que ha tenido el cine
pues comercial, diríamos, ¿no? Que surge y se establece como una tecnología y un arma superpoderosa en los 40, en los 50 en Hollywood, y que nos enclaustra un poco en esta cosa de que el cine tiene que ser un cuento, una ficción, que tiene que emocionar y que tiene que responder, como ya decía Magali, a estos valores como que tienen que ver con la familia o con el cristianismo, la bondad, o sea, un montón de cosas que se reúnen ahí. Y de pronto, y creo que a lo largo de la historia del cine han habido mujeres, ¿no? Y otros grupos que se han resistido a esta mirada hegemónica, que han desarrollado corrientes artísticas que se han opuesto a los valores como, pues, que se han establecido desde el cine como más canónico, que responden a la ficción como la única forma de comunicación desde el cine, ¿no? No a las rupturas de esta ilusión de realidad que nos provoca el cine, que a mí, por ejemplo, ese es un tema que me interesa mucho, ¿no? Cómo está sumamente relacionado a esta mirada patriarcal, como la idea de generar una ilusión óptica, ¿no? Que luego podemos ver, ¿no? Quizás en el texto de Laura Mulvey de los 70s sobre el placer visual, ¿no? Justamente cómo se genera en el espectador hombre, generalmente, este placer al ver a una mujer en la pantalla, y cómo la pantalla, a su vez, funciona como un espejo donde el espectador se identifica como el sujeto, que generalmente es un protagonista hombre de ciertas características, y cómo se genera un triángulo que un poco nos ha obligado a las mujeres a identificarnos con ese objeto de deseo que está en la pantalla y que es una mujer, y al mismo tiempo con ese sujeto deseante que es generalmente un hombre, ¿no? Entonces nos representa siempre como una paradoja existencial, porque no existe, o no ha existido, existe, pero no ha existido con suficiencia una representación de la experiencia de las mujeres en la pantalla, ¿no? Y esto creo que es muy importante como que lo entendamos tanto las personas que hacemos cine como las personas que lo consumen, ¿no? Y que lo critican y que escriben sobre él. O sea, es muy importante saber que la cámara y el lenguaje cinematográfico tiene muchísimo poder, y no nada más es un poder emocional sobre el espectador, es un poder de pensamiento, porque el cine no solo genera emociones y cuenta cuentos, el cine genera pensamiento, ideas, ¿no? Y creo que es pues terrorífico pensar que ha estado pensado desde un lado, o principalmente desde un lado, y creo que el lenguaje está urgido de encontrar como nuevas formas, ¿no? Porque con un cambio de régimen tiene que haber un cambio de régimen, dije, pero bueno, creo que no está tan desencaminada mi lapsus, o sea, tiene que haber como una nueva configuración de los elementos cinematográficos, ¿no? Y ese es como siento lo que nos está tocando vivir, y está muy emocionante también. En este sentido, me gustaría también preguntarles, yo en un principio habré querido abordar así de, bueno, ¿cuáles son las películas que ustedes recuerden que tienen estos estereotipos, casi caricaturas, ¿no? Sobre lo que es la mujer buena, o la mujer mala, o la vamp, o la madre abnegada, pero igual sería ocioso. Hay muchísimos ejemplos. Entonces, más bien me gustaría redireccionar la pregunta y que nos compartieran a todos, ¿cuáles son estas películas? Las que ustedes recuerden, aquellas obras que reconfiguran este discurso cinematográfico, que abren nuevos caminos para la representación de la mujer, para la representación de la diversidad de la mujer, del pensamiento de la mujer. ¿Cuáles, así, las primeras obras que vengan a su mente que las hayan marcado a lo mejor? ¿Y por qué? Pues para mí, yo creo que, y probablemente para todas, Agnès Varda es un ejemplo fundamental, ¿no? Su cine, creo que desde empezar por permitirnos ser mujeres que deseamos también, mujeres que tenemos nuestros propios procesos, nuestras propias dudas, nuestras historias, y que somos capaces de tener una narrativa sobre nosotras mismas, ya es una diferencia significativa, ¿no? Y a mí también Chantal Akerman me marcó mucho en ese sentido. Pienso específicamente en Jeanne Dielman, que pues son 3 horas y media de ver el trabajo, la labor doméstica, y justo es algo que
es muy fuerte rescatar, ¿no? Y sacar del aspecto privado al público y hablar de la labor que eso implica, todos los efectos que tiene en ella, pues, psicológica, física y demás. No, creo que es una película que también cambia mucho. Me gusta también el trabajo de Dominga Sotomayor, por lo mismo de permitir que sea una mujer la que desea, la que tiene procesos de encontrarse a sí misma, pero que es capaz además de expresarse, que no nada más está sufriendo y es víctima de sus propias emociones, pues, ¿no? Sino que sí tiene la conciencia de ellas y las comunica. Y bueno, nada más mencionar esos nombres para no detallar mucho, pero en documental creo que el trabajo de Tatiana Hueso es súper importante, Betsabe García también, también creo que Dalia Huerta Cano y Laura Herrera Garbín, que todas ellas son documentalistas, tienen mucho interés por mostrar como una mirada más profunda de las mujeres. Mariana, por ejemplo, tú, ¿alguna que te haya volado la cabeza así? A ver, le voy a ceder la palabra a Ale mientras articulo. Para mí sería sin duda, bueno, suscribo Magali mil, pero para mí sería Lucrecia Martel. Creo que Lucrecia ha sido una cineasta que para toda una generación de cineastas ha sido pues muy rompedora, ¿no? Y creo que para mí lo que tiene Lucrecia es que configura como procesos mentales muy difíciles de retratar a partir como de atmósferas y de ambientes sonoros muchas veces, pero también como de, pues como una hipersubjetividad de los personajes que me parece muy difícil de conseguir, ¿no? De nuevo, el cine no es contar un cuento nada más, es contar un cuento, ¿no? Y es clavarte con un tema, y es escoger un personaje, y es tal, pero siento que un poco la gran batalla que tenemos que dar, si se me permite la metáfora bélica, aunque trato de evitarlas cuando hablo sobre todo estos temas, es como una batalla temática. O sea, siento que los temas de las mujeres siguen siendo entendidos como menos relevantes, y me pregunto muchas veces, porque no tengo la respuesta, si es porque muchas veces están confinados a espacios de cuidado o a espacios donde no suceden las grandes epopeyas de la vida, ¿no? Donde quizás una acción es preocuparse por algo y no irle a salvar la vida a alguien que está, ¿no? O sea, digamos, hay como una cosa como que sucede mucho en las películas de las mujeres o en las temáticas que quizás interesan más a las mujeres, que sucede en el interior de los personajes y no tanto en el exterior de los personajes. Y creo que, pues eso, hay que un poco resistir temáticamente, pero también resistir desde el lenguaje. Mariana. Pues yo recojo como esta idea última que dice Ale para irme a algo mucho más reciente y mucho más cercano a nosotros también, que es Los adioses de Natalia Beristain, que justo explora muchísimo al interior de ella, y más que ver o retratar como una biografía desde afuera o desde alguien que lo hubiera escrito. Y ese ejercicio me parece de lo más interesante, porque además viéndola con personas que tampoco son especialistas de cine y tal, también la respuesta es como ¿y de qué fue la peli? O no me gustó porque a ella se le ve de esta u otra forma. Pues justo la incomodidad de retratar o de abordar un personaje en sus capas de complejidad, en sus conflictos internos, en actitudes que podemos ver como correctas o asertivas, etcétera, pues es la complejidad en la que vamos los seres humanos y las mujeres, ¿no? Que de pronto pareciera incomprensible para los cánones que se han establecido y cómo tenemos que ver a este tipo de personajes y sus relaciones. Hay otro de los temas que a mí me gustaría tocar, que era algo que comentaba Magali, esta representación de determinado tipo de mujeres como amenaza. Una mujer que si se manifiesta es una terrorista, una mujer que si hace las cosas de determinada manera, que no es considerada las formas correctas, esos no son los modos de, entonces pues prácticamente se silencia la voz, ¿no? Y
creo que de alguna manera va todo relacionado. Este tipo de ideas de que si eres una mujer enojada, si eres una mujer violenta, va a haber un rechazo, no te queremos escuchar, háblanos suavecito. Por otro lado, está también rechazo de algunos sectores, tanto un poco rechazo y quizá también un poco de miedo a la palabra feminismo. Y en esto, llevando también el hilo, esto también, bueno, se puede ver en algunas películas que, como ustedes dicen, es de, bueno, ¿y eso qué? Esas no son las historias que a nosotros nos interesan, no son las historias que entendemos, o esta especie como también de rechazo por decir esto trata de género, ¿no? Es la agenda de género, ¿no? Que también es, son como, digamos, algunos de los argumentos como para rechazar, frenar o querer minimizar lo que se está generando, el movimiento que se está haciendo. Entonces, yo quisiera preguntarles también, ¿de qué manera las historias, la crítica cinematográfica, las representaciones pueden también quizá aminorar, ayudar a entender, ayudar a que no existe este rechazo per se de nuevas formas de narrar, de nuevas formas de entender la rabia, de nuevas formas de entender que, bueno, sí, lo que se está viviendo, pues, es una emergencia y siempre ha estado ahí, solo que ahora, pues, se hace más presente, aunque moleste. ¿Cómo puede el cine también ayudar en este tema? Si gustan, empezamos con Magali. Pues creo que un poco también retomando lo que decía Ale sobre la responsabilidad del espectador y no solamente del realizador, ¿no? Yo diría que de parte de la crítica cinematográfica hay una responsabilidad muy significativa en tanto a cómo hablamos sobre feminismo, cómo hablamos sobre género, ¿no? De entrada hay una responsabilidad de tener en cuenta la lectura de las películas a través de una perspectiva de género, ¿no? Creo que solo en casos en donde no fuera nada que ver, pues quizá no lo haces, pero creo que siempre es importante tener eso en consideración, ¿no? Y también hay una importancia en la forma en que conceptualizamos y que creo que también tiene que ver con el rechazo que pueda generar la palabra feminismo o ciertas cosas así. Es muy importante, pienso, como tomarse el tiempo de explicar las cosas, quizá como un poco de la mano todavía, de justificar, hablo desde lo que realizo, ¿no? Como a través de un texto, pues explicar un poco el porqué de cierta lectura, a qué te refieres con ciertos conceptos, porque creo que este rechazo, pues es mucho por ignorancia de lo que puede significar, el beneficio que puede significar para todos, ¿no? Entonces creo que si nos tomamos un momento para explicarlo y ser muy cuidadoso con cómo usamos las palabras, podremos hacer una diferencia. Ahora recuerdo, por ejemplo, un texto que leí, una crítica donde la protagonista era una mujer trans y hablaban de ella en masculino durante el texto, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención que, pues, cuál es la responsabilidad ahí del espectador y de quien está hablando sobre una película. Es muy importante que nosotros seamos muy cuidadosos también con el lenguaje que empleamos al interpretar una película, ¿no? Es arrojar una lectura que tiene la misma responsabilidad que tiene el realizador cuando la hace. Pues no hay una jerarquía, tenemos que ser muy cuidadosos también, ¿no? Alejandra. Siento que ya voy a contestar lo que yo quiera porque me hizo pensar cosas, Magali, entonces si me desvío mucho me reubicas, pero yo siento, o sea, un poco como ha sido un tema que he tratado de pensar y conversar durante mucho tiempo, siento que la perspectiva de género en el cine es ampliar un poco el rango de visión. El cine ha tenido un sesgo gigante, entonces se ha perdido de la experiencia, de retratar la experiencia y de hacer como de recopilar la experiencia de una buena parte de la población, de la humanidad, ¿no? Por lo menos de la mitad de ella, que somos las mujeres, ¿no? Que digamos que eso nos compete hoy. Ya no voy a decir de toda la gente que también ha dejado fuera esa mirada, ¿no? Entonces, para mí, un cine con perspectiva de género es un cine que se permite esta apertura, que permite ampliar el rango de la mirada. Y eso, de entrada, ya para mí implica estar haciendo o pretender hacer un mejor cine, ¿no? O sea, no es hacer un cine feminista porque me gusta la camiseta y me la pongo. O sea, es hacer un cine feminista es hacer mejor cine, punto. O sea, tienes más herramientas, tienes mayor campo de visión. A mí me pasa mucho en los cuartos de escritores con estos debates de
¿no? Entre escritores que no están viendo algo que yo estoy viendo por mi experiencia o porque me he clavado en estos temas, y de pronto la discusión no es como si te gusta mi moda o no te gusta mi moda, o si es una moda o no. O sea, la cosa es que esto que te estoy diciendo te está abriendo un poco el campo de visión y va a hacer que cualquier cosa que estás escribiendo sea mejor, porque vas a tener más de dónde elegir, ¿no? Y ya tu elección será como una elección más informada, más nutrida. Y luego haz lo que quieras, ¿no? Digamos, no todo tiene que responder a una lógica, a un nuevo canon, ¿no? A mí me preocupa mucho que estemos como cerrándonos a reglas, sobre todo en términos del lenguaje cinematográfico, ¿no? Que pongamos reglas, no solo del lenguaje, también temáticas o de personajes, o de una película feminista se ve así, ¿no? Tiene un personaje así y tiene un diálogo así. O sea, no hay reglas, ¿no? Es un poco, de nuevo, estamos abriendo el compás y estamos dejando entrar a más miradas y más ojos aquí, ¿no? Y creo que es como muy importante no venir a decir quiero establecer otro decálogo y quiero hacer otro set de reglas y quiero cerrar ese campo de visión hacia mis propios intereses, ¿no? Creo que para nada es como, por lo menos como yo lo entiendo. Mariana, por favor. Pues yo creo que, o sea, hablar de perspectiva de género tal cual el término nos habla de una herramienta conceptual que permite analizar y explorar y generar, o sea, y ver y de miradas, ¿no? De los mecanismos que le sirven al poder hegemónico y patriarcal que derivan en desigualdad de oportunidades para las mujeres, ¿no? Entonces, viendo este término así, que eso es hablando de la mirada, el gaze que tenemos como sobre el cine y de lo que contamos y el tipo de imágenes que generamos, también creo que es una tarea de todos los que nos dedicamos, todos, todes, todas las que nos dedicamos a esto. Ahorita en esta charla pues estamos mujeres como defendiendo nuestras posturas o platicando de estas posturas, pero al final abarca el quehacer de que todo el mundo le entre a abrir este espectro de cómo contamos las cosas, porque tampoco creo, o al menos yo no quiero ver cine feminista todo el tiempo, ¿no? O no cine feminista, más bien mirada femenina todo el tiempo. Creo que se trata de que volvamos a un equilibrio donde tengamos posibilidades de ver distintos tipos de narrativas contados por distintas personas, que es al final lo que sí nos retrata el mundo y nuestra identidad como sociedad. Me gustaría pasar a una de las preguntas que nos están haciendo en el chat. Preguntan si necesita una película ser feminista para plantear un argumento que favorezca una visión más incluyente de las mujeres. ¿Quién desee empezar? Pues, o sea, perdón, ya tomé la palabra, pero es que yo volvería un poco a qué es una película feminista. Incluso volvería al comentario de Mariana. O sea, yo no sé cuál es la mirada femenina, ¿no? O sea, me parece que es como, se puede mirar desde una experiencia particular que está atravesada por un montón de cosas, entre ellas el género, ¿no? Y el sexo y muchas otras cosas. Yo creo que estamos viviendo una época donde vemos muchas películas que tienen vocación feminista, ¿no? Y que quieren dejarlo muy claro y que escogen temáticas abiertísimamente feministas, que están inundadas por diálogos que te recuerdan cada diálogo que son feministas, ¿no? Y o sea, me parece bien que haya todo. A mí me preocupa porque siento que si nos quedamos en la concepción de cine feminista como un cine que se autoproclama feminista todo el tiempo, pues nos vamos a caer muy en la epidermis de la cosa, y esto no va como a irse a las profundidades del problema, ¿no? Que creo que tenemos. Y eso, siento que
que la perspectiva de género es algo que tiene que atravesar a los personajes, a los diálogos, a las temáticas, no solo al cuento que nos están contando, ¿no? No es una historia de una feminista, no es feminista porque es una historia de una feminista, ¿no? Tiene que ser mirada desde y codificada con un lenguaje que, pues, que esté un poco utilizando los elementos cinematográficos para honrar esa existencia y esa visión del mundo, ¿no? Que me parece que es muy distinto, ¿no? Como que, y siento que ese es un poco el problema en general cuando se habla de feminismo en las artes, ¿no? Como que siempre queremos irnos a la solución fácil, que es enunciarlo rápido y enunciarlo claramente y hacer una proclamación, una declaración de principios desde la obra antes de revisar la obra, ¿no? Antes de ver cuál es como de qué está hecha la obra y cómo está hecha la obra. Y creo que pues es todo un tema. También me gustaría conocer la opinión de las demás. Digamos, el etiquetar una película como cine feminista podría entonces, en todo caso, quitarle riqueza a la experiencia de la experimentación en lenguajes, la experimentación en historias, la importancia de mostrar otras formas de ser, esta diversidad de las mujeres en sí. Todo esto que puede darnos el cine de manera muy rica, podría de repente verse encorsetado si a todo le ponemos el feminismo por delante, el cine feminista, la etiqueta, pues en sí. Me gustaría conocer su opinión. Pues yo pienso que no, porque, bueno, el feminismo es solo una de las tantas posibilidades que hay de desafiar el statu quo, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensar en el feminismo como una herramienta para, pues, cuestionar y criticar y rechazar lo hegemónico. Entonces, hablamos ahora de innovar formas, como dice Ale, no se trata de hacer un nuevo canon, sino más bien de alejarnos del canon, ¿no? De buscar nuevos cuerpos, nuevas miradas, nuevas formas, nuevos temas, nuevos tratamientos. No creo que sea algo que limite, sino al contrario, es una de las tantas posibilidades que hay de trascender lo que nos han dicho que son las narrativas, ¿no? Y más bien invita a buscar nuevos lenguajes, nuevas formas, nuevas interpretaciones, y de volvernos como espectadores personas más activas que simples receptores de narrativas hegemónicas, ¿no? Creo que es lo contrario, pues. Ya, perfecto. Y aquí sí, quizá, digo, ya lo hemos estado comentando, pero quizá me gustaría que me lo comentaran más a profundidad, esta parte de la responsabilidad del espectador. No todo va desde el lado de quienes realizan cine, de quienes están dentro de la industria. También hay una responsabilidad de apertura, quizá a nuevas narrativas, a nuevas formas de ver, de experimentar el cine, de experimentar las historias. Sí me gustaría que me platicaran un poco también sobre esto, sobre la parte que le corresponde al espectador, porque a final de cuentas esto es un diálogo, ¿no? No estamos hablando nada más de espectadores pasivos, sino también de gente que genera diálogo con lo que está viendo en pantalla, con la propuesta del director. Me gustaría que habláramos de este tema. Empezamos igual con Mariana. Pues en este sentido yo pensaría ya que la perspectiva de género y mirar así el cine, pues tendríamos o sea, para mí constituye ya parte como de cualquier otra parte del lenguaje cinematográfico. Es decir, siento que desde la responsabilidad del espectador, no podemos como un día sentarnos a ver una peli y decidir si la vemos con perspectiva de género y otro día que no. Sino que es un concepto que deberíamos de tener integrado ya para lo que vemos y recibir ese contenido, ese cine, esa historia, esos personajes, que con un sentido ya diferente, porque todo lo que vemos lo estamos trasladando a nuestra vida, ¿no? Y es el poder que ha tenido el cine y la difusión de estas narrativas desde que existen. Entonces, pues no es que necesite ser feminista, pero verlo con una perspectiva de género, si comprendemos como todo lo que abarca eso, hablamos también del lenguaje cinematográfico con el que vemos las películas. Entonces me parece importante que lo integremos, digamos, a nuestra manera de ver como constante. Magali.
Estaba tomando mis apuntes porque son un montón de cosas que me pasan por la cabeza, y soy muy ñoña. No te preocupes. Pero como que es que estoy pensando muchas cosas, porque creo que, o sea, al hablar de responsabilidad del espectador, también es difícil porque el espectador muchas veces también depende de la oferta. Entonces también tenemos ahí la responsabilidad de la distribución, de la exhibición, de las salas independientes, de las comerciales. Hay como un montón de factores que influyen directamente, pienso, en lo que el espectador recibe o está acostumbrado a recibir y por lo tanto quizá lo que después pueda exigir, ¿no? Lo que sí me queda claro es que más allá de la responsabilidad colectiva que es esto, el cine como espectáculo es profundamente patriarcal, ¿no? Entonces creo que sí es importante que en la medida en que lo hagamos menos hegemónico en ese sentido, nos va a volver espectadores también más activos, porque creo que el cine como espectáculo, este concepto pues de Guy Debord ya que lleva tiempo trabajando, se tiene mucho que ver con la pasividad, ¿no? Precisamente es como no hay un lugar en la narrativa para una sugerencia de interpretación, casi siempre es exactamente lo que te están diciendo y por la forma en que te lo están diciendo no hay espacio como para cuestionar, basar tu propia idea. Entonces creo que en la medida en que las narrativas sean más sugerentes y menos explícitas o más diversas, van a fomentar que nosotros seamos espectadores más participativos. Pero también creo que toma tiempo y es complejo que podamos exigir eso cuando no necesariamente lo hemos recibido mucho, ¿no? Voy a leer otra de las preguntas. Nos preguntan aquí, quisiera saber si saben de colectivos o colectivas que retomen las problemáticas de género dentro de la industria del cine. Y mandan saludos. Ya es hora. Comercial de... No, digo, creo que hay varios grupos que se están conformando. Ya es hora fue uno que se formó el año pasado a partir, como ya dijimos al principio, de el Me Too mexicano y un poco en una búsqueda de tener una conversación, de entender lo que estaba pasando. Creo que es importante que aprovecha ahorita que volvió a salir Ya es hora a colación, como que estos dos proyectos que hemos perseguido este último año, que ha sido la generación de protocolos que aseguren, ¿no? El derecho de las mujeres de ir a trabajar en filmaciones, básicamente, con tranquilidad y libertad, ¿no? Y el podcast que está como clavándose justo un poco en temas como el que estamos discutiendo y sobre todo como tratar de entender como hacia dónde va este cambio en el lenguaje o en la perspectiva o qué significa todo esto que estamos diciendo hoy. Parecen dos cosas como que tienen que ver con las mujeres, pero están muy separadas y al final, ¿no? Creemos, ¿no? Que son cosas que están profundamente relacionadas, justo también con las oportunidades laborales, que es el tercer eje de Ya es hora, ¿no? Que tenemos las mujeres en la industria, sobre todo yo en lo personal como que he estado muy preocupada últimamente con ver lo difícil que es para las mujeres, sobre todo las directoras, porque digamos yo soy directora, entonces eso quizás es donde me estoy poniendo los ojos, hacer una carrera, ¿no? Toma mucho más tiempo para una mujer llegar a una posición de poder real en la industria, ¿no? Y de pronto como ese rezago, ¿no? Esa falta de confianza que se siente que la industria misma tiene en las mujeres las afecta obviamente no dándoles oportunidades laborales, pero también poniéndolas en situaciones muy vulnerables frente a los hombres que sí son poderosos y que sí pueden tener esas posiciones de poder mucho más rápido, ¿no? Entonces, digamos como que estamos en un ciclo donde todo se empieza como a comunicar y donde una cosa nutre a la otra y la violencia a la que de pronto somos testigos por todos lados en nuestra industria, pues tiene que ver un poco con eso, pero también con las narrativas, ¿no? Y no sé, creo que está todo súper conectado y es importante como pues tirar luz un poco hacia estas cosas que de entrada no se ven, ¿no? Y con solamente poniendo un protocolo no se van a solucionar, se van a frenar bastante, se van a alivianar, ¿no? Pero no se van a erradicar por completo. No se van a erradicar por completo y sin embargo ahora ya se está hablando ya de la implementación de protocolos, una cosa que antes, bueno, no ocurría ni pasaba por la cabeza. Entonces, sabemos que los cambios, las luchas son de poco a poco, que no todo se va a dar en un solo instante y es un asunto de colectividad y de trabajo. Ahora, en el caso de los protocolos en los que ustedes están también muy presentes
colaborando y trabajando en ellos. Me gustaría que nos platicaran un poco cuáles son los aspectos que se tienen que tomar en cuenta, o que se están tomando en cuenta para generar estos protocolos que antes no existían, de modo que se pueda prevenir el acoso sexual, de modo que se pueda prevenir el acoso laboral, de modo que se pueda hacer más difícil el imposibilitar a una mujer de realizar su trabajo en libertad y quizás sin miedo, sin la amenaza de ser despedida o de ver su carrera frenada, en fin. ¿Cuáles son los aspectos, los primeros aspectos que se están tomando en cuenta, que se están discutiendo para la generación de estos primeros protocolos? Pues los protocolos lo que hacen, y un poco lo mencionó Ale hace un segundo, es que reconocen el derecho a cumplir con nuestras actividades laborales, con nuestro trabajo, sin ser sometidas a conductas discriminatorias, de violencia, de acoso o hostigamiento en el espacio de trabajo, ¿no? Eso es primeramente lo que cumple un protocolo. Es decir, tener espacios seguros y dignos para desarrollarnos profesionalmente y laboralmente. Luego, el protocolo, pues sí hace también como parte a la compañía que lo adopta, en este caso las casas productoras, distribuidoras, festivales, a tener una responsabilidad sobre lo que pasa dentro de estos espacios, que es algo que al menos en nuestra industria pues no estaba ahí, ¿no? No hay, digamos que no somos no trabajamos como corporativos con oficinas de derechos humanos o estas instancias o recursos que quizá algunas otras profesiones tienen, nosotras no. Entonces, digamos que esta responsabilidad de los patrones, de las compañías, no estaba asumida y eso también es lo que procura el protocolo. Y el protocolo está constituido por, primero por conceptos, ¿no? Que es importante hacer parte a todo el que lo firme, a todo empleado que lo firme, de su conocimiento de qué se trata, qué es el acoso, qué es el hostigamiento, laborales y sexuales, y el marco legal al que está pegado, ¿no? Como decíamos súper al principio. No es una serie, digamos, de reglas que las mujeres hayamos creado, ¿no? Para nuestro beneficio, sino que, claro que busca un beneficio de un espacio seguro para nosotras y para todos, pero está pegado a un marco legal que ya existe. Y en este caso está basado en lo que dice la Ley Federal de Trabajo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, etcétera. Hay más, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Convención Internacional sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer, y eso el protocolo lo menciona, ¿no? Y esa es información que necesita tanto el empleador como el empleado que lo firma. Entonces, a partir de aquí también hay una información que se genera que es importante que entendamos y que integremos porque forma parte del poder que tenemos para generar una queja o una denuncia, según sea el caso, si hemos sido sujetas o sujetos de agresiones en el trabajo. Entonces, pues regresando un poco a lo que mencionabas sobre el trabajo colectivo, en el caso de lo que estamos haciendo nosotros desde Ya es Hora y que le compete a nuestra industria, esto es un fruto de esfuerzos colectivos que si no son así en conjunto, la verdad es que es prácticamente imposible de llevar a cabo. Y yo lo digo desde mi experiencia personal, que es una preocupación que yo ya tenía desde años anteriores, pero que difícilmente con pocas voces o con pocas personas se puede llevar a cabo y se puede realmente llevar a toda la gente que nos importa. Entonces, Ya es Hora contó con el trabajo de todas, pero también de especialistas que nos acompañaron en este desarrollo, ¿no? Que fueron las que nos asesoraron y a través de su experiencia y de su expertise que se generaron estos protocolos, que bueno, en este punto estamos pues a unos pasitos de hacer como un anuncio más formal para que sea el conocimiento de todos y de empezar a platicar con todo mundo que esté interesado y cubrir todas las compañías posibles para que lo adopten. Es nuestra meta.
Perfecto, me gustaría saber si Alejandro, Magali quisieran agregar algo más. Ya, perfecto. Hay una cosa que tú mencionas, Mariana, que es muy importante y es este aspecto de la responsabilidad, de ya firmar un documento que te hace responsable y entender también cuáles son tus responsabilidades, tus obligaciones y también tus derechos, que creo que también es una cosa que es relativamente nueva, es una cosa que se está trabajando. Y sí me gustaría platicar, por ejemplo, de este tipo de cambios y quizá de esta apertura dentro de las ideas para darse cuenta que no me gustaría decirle exigencias. No, sí, ¿por qué no? Decirles exigencias. Este trabajo y esta exigencia no parte de un capricho o no parte de un asunto de venganza, que también es una de las cosas que una y otra vez, supongo que a ustedes también les ha tocado, se escucha dentro de las conversaciones con algunos compañeros, con algunas compañeras también. Me gustaría, sí, quizá que platicáramos un poco sobre este aspecto, abrir la mente, la cabeza a este asunto de asumir la responsabilidad de las propias acciones y asumir quizá que lo que uno está haciendo no es gracioso, no es de afecto de colega, sino pues ya es una cosa diferente, ¿no? Eso es lo que me gustaría que platicáramos quizá un poco sobre esta manera de poder modificar el pensamiento y poder hablar de responsabilidades propias. Pues por un lado, la necesidad de estos protocolos nace de que todas hemos sido sujetas de este tipo de agresiones durante todos nuestros años de trabajo. Entonces, pues es una necesidad como muy real y muy urgente. El tema de la responsabilidad tiene que ver con que se haga del conocimiento de todos, tiene que ver con que haya consecuencias para los agresores y tiene que ver con que estemos conscientes de lo que podemos exigir, de cuáles son nuestros derechos y de que no es aceptable, ¿no? No es normal, cosas a las que nos hemos habituado muchas durante mucho tiempo. Y esto parece ya un concepto como muy superficial, pero es algo que no todas tenemos integradas, ¿no? Que algunas lo hemos tenido que aprender y lo seguimos aprendiendo todo el tiempo. Esto no es normal y te preguntas, no, esto no, ¿y qué se hace? ¿Y qué digo? Entonces, pues dentro de los protocolos también hay una parte de que queremos procurar que la mayoría de la gente tenga acceso a talleres de sensibilización que también aborden estos temas. Pero como dice Ale, estas son herramientas, cada una constituye una herramienta por sí sola y no son pues los recursos mágicos que van a solucionar todo. Y algo que queremos evitar muchísimo en Yesora y que es importante que todo el mundo lo sepa es que no queremos que tener un protocolo se convierta en la palomita, ¿no? O en el sellito de que ya le entraste a la fiesta y ya todo está padre. Hay todo un trabajo que tenemos que hacer todos los que participamos de la industria, en cada chamba, en cada proyecto, de observación, de exigencia, de que realmente operen estos protocolos. Entonces, pues sí, nada más que nos toca como chambear a todos en este sentido de la responsabilidad de todas las partes. Alejandra, Magali. Pues sí, decir que también hay que entender que estas agresiones funcionan de formas muy sofisticadas y que no funcionan, no se ven de la misma manera cada vez, ¿no? Creo que es muy importante entender esto y que cambian pues según el espacio y la división de trabajo de la persona, ¿no? Hay gente que se porta muy bien con unas personas y no se porta tan bien con otras, ¿no? Creo que es entendiendo la complejidad del problema y solo entendiendo cómo pues el sistema se puede perpetuar de maneras muy sofisticadas, ¿no? Y que
sí, que la cosa es muy del sistema, ¿no? Y que quizás yo, que soy directora, pues no he vivido ciertas cosas que han vivido otras chavas que han estado en otras posiciones en mis mismos rodajes, ¿no? Pero aún así, pues el camino en esta industria para todas las mujeres es más complicado que para los hombres. Y eso es una verdad, una certeza inequívoca. Magali, algo que quisieras agregar. Pues sí, o sea, no es que creo que la responsabilidad es tan profunda que nos lleva a repensar todo nuestro imaginario, nuestra forma de comportarnos, ¿no? A nosotras también, como mujeres, ¿no? Entre nosotras, cómo nos relacionamos con nuestras parejas, en fin, un sinfín de cuestiones que hemos tenido que replantearnos y rehacer, ¿no? Y rediseñar un poco a partir de lo que estamos aprendiendo en el camino. Entonces, sí creo que tanto en el espacio de trabajo como en el espacio personal, en nuestra forma de comunicarnos, de vincularnos entre nosotras, pues la responsabilidad es enorme y creo que estamos en el camino de imaginar la mejor manera de ser congruentes con lo que estamos aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a escucharnos entre nosotras, dándonos espacios, siendo empáticas, también tomando en cuenta toda la multiplicidad de mujeres posibles que hay y creo que sí, estamos un poco en el camino para hacerlo cada vez más real, ¿no? Antes de pasar a algunas de las preguntas que nos está haciendo la gente que nos está observando, me gustaría preguntar por algo que, bueno, todos estamos viviendo, que es la emergencia sanitaria por COVID-19. Y me gustaría saber si de alguna manera esta situación de pandemia que estamos viviendo, esta situación de confinamiento, en fin, nos ha cambiado la vida a todos, ¿ha afectado de alguna manera el trabajo que ha estado realizando las mujeres organizadas en colectividades para erradicar la desigualdad y la violencia de género? Y también preguntarles si desde su perspectiva y desde su propia experiencia, ¿cómo se mantiene la lucha y cómo se mantiene esta exigencia por la igualdad, por estar seguras en nuestros espacios de trabajo en una situación como la que estamos viviendo ahora? Si quieren, empezamos por Mariana. Pues en mi experiencia fue como no dejando de trabajar, ¿no? Como no quitar el dedo del renglón. Ale le tocó ahí también una chamba muy grande que hicimos, que se hizo desde ya es hora en esta cuarentena. Pero, pues bueno, yo diría que no quitamos el dedo del renglón, que nos tocó cuestionarnos también de pronto oigan, pero pues hay una emergencia de salud en todo el mundo, ¿cómo logramos como seguir siendo escuchadas o no será que nos tenemos que esperar? O sea, de pronto hubo segundos de duda, ¿no? Donde como que la ponderación de en dónde está la atención de la gente, pues como que nos atravesaba, pero al final aterrizamos a ver, pues es que este no es tema menor y no es menos imperante o tiene menos urgencia que la emergencia de salud, ¿no? Y lo vimos con eventos horribles y desafortunados en esta pandemia de feminicidio. Entonces, pues eso sí nos hace como volver al camino y saber que esto es de importancia para todas y que tenemos que seguir como podamos a la distancia, igual que lo hemos hecho con nuestros trabajos, como seguir operando en el alcance que logremos. Alejandra. Yo creo que la pandemia ha supuesto una amenaza para todos los colectivos que estaban un poco en resistencia. O sea, quisiera decir que creo que ha golpeado a las mujeres, ¿no? Así globalmente. Creo que ha puesto, sí, ha suspendido muchas luchas, ha suspendido muchas cosas que estaban en marcha, ha frenado los recursos de muchas cosas que estaban sucediendo. O sea, sí creo que la pandemia supone un peor mundo para mucha gente que vive opresiones, entre ellas las mujeres. En Ya es hora, como dice Mariana, pues tenemos la suerte de que, o un poco la decisión que tomamos con Ya es hora desde el inicio es que es un proyecto sin fines de lucro, obviamente ni recibe financiamiento de ningún lado. Entonces es un trabajo que hacemos pues
voluntad propia cada quien y un poco hemos tenido la suerte de poder acomodar las cosas, la vida, el trabajo, etcétera, para poder seguir haciendo cosas durante esta temporada. Magali, por favor. Pues sí, sin duda ha significado como una pausa obligatoria o al menos un cambio en las formas que teníamos para organizarnos o manifestarnos, pues no mucho antes de estar encerradas estábamos todas juntas en la calle en el 8M, ¿no? Entonces, claro que es radical la diferencia, pero rescataría que creo que hay iniciativas que han aprovechado Internet pues para visibilizar distintas causas, también incluso para el tema de la representación que hablábamos hace un momento, ¿no? Para hablar de otros cuerpos, otras formas, otros deseos, otras formas de ser mujer, pues que creo que son muy valiosas y, por ejemplo, hay una organización que se llama Luchadoras, que tienen todo un protocolo de seguridad en Internet para evitar que haya doxing entre chicas. O sea, creo que así hay muchas iniciativas que han entendido que ahora por Internet es básicamente donde estamos como realizando nuestras labores y que dentro de Internet hay formas de movernos, como el pañuelazo virtual. Creo que hemos ido encontrando vías, pues, ¿no? Perfecto, yo les agradezco mucho. Voy a leer algunas de las preguntas que nos están haciendo. Por ejemplo, en la cadena de valor del cine hay mujeres guionistas, compositoras de música, productoras, publicistas. Sin embargo, se habla poco de esta presencia. ¿Cómo empezar a cambiar esto? Es lo que nos pregunta la gente que nos está viendo. Si quieren, empezamos con Alejandra, por favor. Hijo, pues yo diría, o sea, sí, estoy de acuerdo. Creo que hay muchas mujeres que trabajan en esta industria que no están encontrando las mismas posibilidades que sus pares hombres. Creo que un poco hay que hacer un esfuerzo por, como productores, como gente que está en posiciones de toma de decisión, por incluir a estas mujeres que quizás no están en los equipos con los que hemos trabajado tradicionalmente, pero sí siento que es un momento donde hay que hacer un esfuerzo por apoyar las carreras de las mujeres porque claramente no están llegando a donde tienen que estar y no están siendo apoyadas y no están recibiendo la confianza de la industria, sin duda. Sí, yo creo que hay que generar esas inquietudes en sobre todo productores, productoras y gente que está en posiciones de toma de decisión. Magali, por favor. Pues yo volvería un poquito al concepto de la responsabilidad del espectador también. Creo que nosotras cuando consumimos cine, pues está bueno que nos preguntemos también como quién hizo la fotografía, quién hizo el sonido, quién la produjo, ¿no? Porque de pronto nos quedamos nada más con la figura del director o la directora y creo que de nuevo entra ahí nuestra participación. Hay editoras increíbles y que participan en una medida súper importante del resultado final de una película, lo mismo que una sonidista, que una fotógrafa, ¿no? Creo que podemos hacer una labor de investigar un poco y darle seguimiento a sus carreras. En mi caso, como crítica, bueno, me siento muy rara diciendo, autodenominándome así, pero bueno, también como editora en Ambulante, pues procuro mucho como darle visibilidad a eso. En la revista de este año, por ejemplo, entrevistamos a Paloma López Carrillo para su labor como editora y procuramos abordar la película de Berardo a través de un poco también de ella, porque se trata de dar espacios a esos otros integrantes, ¿no? Y también, bueno, es complicado, pero habría quizá que preguntarnos sobre las costumbres de los festivales y demás, pues por hacerlo un poco todo siempre a través de una misma figura que es la del director o la directora, ¿no? Quizá podríamos hablar también del trabajo colectivo que hay detrás de una película. Claro, Mariana, por favor. Pues, por un lado, me parece importante y necesario que en algún momento, como mujeres en la industria, y veamos quién y cómo podemos hacerlo, generemos también una información como muy concreta de dónde estamos las mujeres en la industria, y creo que eso puede arrojar como mucha claridad a nuestra posición, ¿no? Dentro de nuestro medio laboral. Porque sí hay mujeres, ya vemos mujeres, pero tenemos que ver dónde estamos, cuántas directoras realmente hay, cuántas directoras de fotografía realmente hay, dónde están trabajando. Hay muchas de estas directoras de fotografía que no trabajan tanto aquí, sino trabajan afuera, dónde se concentran la mayor parte de estas mujeres y en qué posiciones, si son asistentes, si son jefas de departamento, qué tantas mujeres están tienen acceso como a la estructura del poder ejecutivo dentro de nuestra operación. Esa parte me parece importante, cómo accesamos
al poder y qué papel estamos y qué roles estamos jugando dentro de la industria. Porque sí nos hace falta visibilizar y nos hace falta también entendernos como mujeres participantes de este medio. Y luego, pues hay herramientas ahí en internet de que exponen a mujeres realizadoras o cinefotógrafas o con otra actividad. No hay tantas, pero se me ocurre mencionar a Free the Work, que es internacional y ahí se puede buscar a toda clase de profesionales. Hay hombres también, pero son los menos, se trata más como de mujeres. México tiene una organización que se llama Apertura DOP sería, donde hay un catálogo casi de cinefotógrafas. Entonces, sí hay sitios y organizaciones de mujeres que se dedican específicamente a visibilizar el trabajo de otras mujeres. Pues muchísimas gracias. Justamente esa era una de las preguntas que nos hacían aquí, si existía algún directorio, no nada más de mujeres cineastas, sino de mujeres dentro de la industria. Entonces, está buenísimo que nos hayas dado estos tips. No sé si Alejandro, Magali, tienen algunos directorios digitales o herramientas no nada más de dar para dar visibilidad a estas mujeres, sino también quizá de generar redes, además de los que ya mencionó Mariana. Pues yo solamente agregaría, y es que ahora no me acuerdo exactamente si es Women Make Films o Women Make Movies, me entró la duda ahora, pero bueno, ellos y también nada más reiterar lo de Films. Films, ¿verdad? Women Make Films. Sí. También están encargados de visibilizar el cine hecho por mujeres y nada más volvería, ya mencioné Girls at Films, pero creo que también hay una labor importante en las publicaciones por la inclusión de las mujeres. Perfecto, pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan permitido tener esta charla y quizá me gustaría, bueno, ya como un poco para irla cerrando, platicar un poco una última reflexión sobre el trabajo que se hace día con día, no nada más desde los colectivos de mujeres, no nada más desde nuestras redes, sino también a partir del diálogo y tender puentes de entendimiento, de modo que se puedan generar cambios, no nada más dentro de las narrativas, sino también dentro de la manera en cómo nos relacionamos, que pudiera existir esta apertura, pues, a la concientización de las diferencias que existen en cuestiones de género. Una última reflexión me gustaría, por favor, Mariana, empezamos contigo. Pues yo diría que a mí me gusta la idea de partir de reconocer que hay una resistencia grandísima. Por un lado, al tema y a reconocer nuestros comportamientos. Y por otro lado, también hay una tendencia muy fuerte a reaccionar y opinar como sin reflexionar demasiado al respecto, ¿no? Como vemos constantemente en redes sociales. Entonces, creo que si reconocemos la resistencia genuina que hay a un entendimiento más profundo de nuestros comportamientos patriarcales que nos atraviesan a las mujeres también, podemos entonces generar una comunicación que nos permita ser eficientes en nuestras palabras y convocar a temas y cuestionamientos que nos persiguen como en el proceso a todos, ¿no? Que no hay una sola verdad, eso es importante también saber. No hay solo un feminismo y no hay la feminista buena y la feminista mala, sino es un proceso como bien amplio, bien confrontativo para nosotras mismas también, que tenemos que seguir caminando. Para mí es seguirlo procesando todo el tiempo. Magali, por favor. Pues sí, muy vinculado a lo que comenta, pero es que creo que es muy importante ahora que podamos hablar como en términos menos exactos y menos inamovibles, ¿no? O sea, creo que es importante que aprender a escucharnos implique estar abiertas a conocer diferentes perspectivas de las cosas. Nada de esto es tan radical como de pronto creo que
podrían algunas personas pensar, ¿no? Estamos siempre como descubriendo nosotras mismas esto y es un proceso que es confrontativo y puede llegar a ser hasta doloroso porque está muy dentro de nosotras, ¿no? Y creo que ahí lo importante es nada más estar muy dispuestos a hablar de muchos posibles cuerpos, de muchos posibles feminismos, de muchas posibles dudas, orientaciones, preferencias, identidades. O sea, como para mí es importante nada más reconocer como la diversidad conceptual y darle espacio a eso, ¿no? Esto no se trata como de radicalismos, creo que no son tiempos para radicalismos, se trata más como de ampliar las definiciones y entendernos, ¿no? Gracias, Ale. Totalmente suscribo. Quizás me gustaría cerrar diciendo que además nuestra labor, ¿no? Como cineastas es generar realidades, ¿no? Es un poco generarlas y repensarlas y un poco cuestionar la realidad que estamos viviendo acá y siento que un poco hay que considerar que también en el hacer de una película están jugando muchísimas realidades, ¿no? También, y un poco lo que decías, el vínculo, la convivencia, el estar colaborando de tan cerca, entra como ahí en un juego también de espejismos y de cosas que juegan a la hora de hacer la película o la creación, ¿no? Siento que es muy importante que seamos conscientes de eso como creadores y como responsables de espacios como pueden ser un set, ¿no? Yo siento, siempre me siento muy orgullosa de que en mis sets, que son los únicos en los que he estado realmente, son sets donde de pronto se libera esta fuerza de la fertilidad siempre hay una actriz que está embarazada, siempre pasa algo así y muchas veces nos reímos y nos lo explicamos como, bueno, pasa porque puede pasar, ¿no? Porque nadie va a ser despedida, porque estas cosas, ¿no? Porque un poco tú estás estableciendo también el humor que va a tener tu set, las reglas de tu set, lo que se permite y lo que no se permite, y un poco como la vibra, ¿no? Es casi, yo me pongo muy mística con el cine y con los espacios cinematográficos, porque creo que hay todo es proyección, es como la imagen que traes adentro que se está poniendo allá afuera a jugar, ¿no? Y que luego va a estar proyectada en una pantalla, o sea, tiene una reverberación muy brutal de cuerpos y de almas y de cosmovisiones, y nada más creo que como creadores y como responsables de eso, ¿no? Que no nada más es un negocio, es un arte y es una carga simbólica importantísima para una sociedad, pues hay que estar como con eso muy en mente siempre, como siendo muy responsables de eso. Pues yo le agradezco a todos ustedes muchísimo, la verdad ha sido un placer platicar con todos ustedes. Gracias también a la Incine por la invitación y esperamos que hayan disfrutado esta cine charla. Fernanda, qué gusto verte otra vez. Ya volví. No, pues muchísimas gracias a las 4. Fue una plática que creo que solo nos reveló que esta debe de ser la primera de muchísimas, que esto es muy necesario, necesitamos mucho estos espacios, necesitamos seguir platicando esto y pues por iniciarlo, por estar aquí, por las ideas que nos compartieron a todos los que están viendo esto, muchísimas gracias. Seguiremos viendo su trabajo, ¿no? En distintas disciplinas, distintas etapas de la producción del cine. Pues qué orgullo tenerlas en esta industria. Muchísimas gracias también por eso. Y pues nada, no sé si tengan algo más que decir, si no podemos despedirnos. Nada, muchas gracias. A dormir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bye. Chao. Bye. Gobierno de México.